Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre la importancia del establecimiento de metas en la vida, establecer metas. Como les decía ahorita en el primer bloque, nos encontramos con dos conceptos, los sueños y las metas. ¿Qué es un sueño y qué es una meta y cómo se conjugan, Ángela? Bueno, ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se pueden enlazar? Claro ¿O es que la sí. misma cosa? No sé. No, yo asimilo, por ejemplo, los sueños con lo que quiere un niño. Que uno le pregunta a un niño qué quiere ser cuando sea grande. O sea, es algo que no tiene límites. O sea, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser actriz de Hollywood, yo quiero ser, cierto, cosas... Cantante, ¿sí o no? Policía. Yo quiero ser concejal. Ajá, yo quiero ser concejal, modelo. Ser político. Entonces es como eso que sentimos en el corazón, que vibramos con él. Y cuando somos grandes es bueno revisar ese sueño, qué tan realizable es o no. Entonces ahí vienen las metas. Entonces si yo, por ejemplo, soy una niña muy tímida y quiero ser una actriz de Hollywood, entonces digamos ese es un sueño, pero qué tan realizable es para mí en este momento. Si me da pena incluso hablar con 2 o 3 personas, entonces yo digo, bueno, voy a poner eso en una meta, voy a aterrizarlo un poquito y voy a decir, bueno, yo no, puede que en este momento no vaya a ser la actriz de Hollywood, pero sí puedo meterme en una academia y estudiar teatro. ¿Cierto? Entonces voy aterrizando un poquito esos sueños o poniendo unos peldaños para llegar a eso que yo quiero. Unas metas a corto plazo. Eso, entonces las voy dividiendo a corto, mediano o largo plazo, voy mirando qué acciones concretas voy a tomar para llegar a eso, porque si no muchas veces nos quedamos en el sueño, ay, qué rico sería tal cosa, pero entonces digamos que el sueño es como ese globito que quiere ir. Y la meta es como eso que lo jala, la pítica que lo jala para que diga, bueno, quédese aquí en la tierra, pies en la tierra y vamos a ver entonces cómo vamos a ir volando, pero paso a paso. Sí, Karen, tú hablaste también mucho de los sueños y las metas. ¿Cómo los relacionas? A ver, yo creo que no es lo mismo. O sea, el sueño es lo que vos querés alcanzar. Y yo siempre he considerado que uno tiene como un momentum, que es como la idea que uno tiene y para donde uno quiere idealizarse. Pero ese momentum necesita movimiento. Entonces en ese movimiento están todas las acciones y todos los pasos que yo quiero empezar a realizar para obtener esas metas y lograr ese sueño, que sería como la parte final. Aparte de eso, cuando uno se pone a diferenciar entre los dos, yo creo que ninguno de nosotros, o es mi pensar, cuando usted quiere algo y usted se lo propone, que es el sueño, usted no va a tener unas bases que no tengan como esos cimientos y esa fuerza que usted crea que sí se puede idealizar y que sí se puede lograr. Entonces, en base a esos cimientos empieza a desarrollarse como toda la estrategia para obtener a través de esas metas el sueño final. Entonces es algo como muy interesante, pero yo siempre he dicho, las personas nunca vamos a empezar a trabajar por algo sin creer de que eso va a suceder, que son las metas a las cuales queremos llegar. David. Uno tiene que empezar por creer en que uno puede lograr esa meta. Y como hay un libro por ahí que dice que uno tiene que visualizarse logrando las cosas, porque todo se comienza a construir en el universo a través de nuestro pensamiento positivo. Entonces, yo creo que yo me tengo que visualizar primero logrando una meta y creer en mí. Si yo no creo en mí, ya perdí, ¿cierto? Si yo dudo, porque la duda es una fisura que nos debilita. Yo no puedo dudar de si soy capaz de lograr una meta. Y tengo que hacer un plan, una estrategia con diferentes panoramas. Bueno, si este es el panorama positivo, si este es el negativo, tengo que trabajar con mucha disciplina. Y yo siempre digo que uno tiene que vivir enfocado siempre, porque vivimos en una sociedad que está llena de distractores que es la televisión, que no te construye, que no te lleva a nada, son los videojuegos de los niños, es la moda muchas veces, el estar a la moda, la última moda, el último modelo, todos esos, vivimos llenos de distractores en la vida, que por eso es que uno ve que la gente no llega a nada en la vida, tanta gente que hay, pero tan poquitas cosas admirables que se logran a veces en la sociedad, porque muchos vivimos distraídos. Así es. Entonces, a mí lo que más me gusta de las metas es que te obligan a enfocarte. ¿En qué? En tu pasión, en tu vocación, porque creo que era Nietzsche el que decía que todos veníamos al mundo para hacer algo.
Y si tú no hacías ese algo, se iba a quedar sin hacerse para toda la eternidad. Entonces hay que buscar ese algo para el que Dios nos trajo a este mundo y luchar. Esa tiene que ser nuestra meta en la vida. Interesante, David. Me gusta eso. Yo quiero invitarlas para que escuchemos lo que la gente en la calle tiene que decir sobre el tema del programa de hoy. Vamos a preguntarles por qué es importante o no tener metas en la vida. ¿Es importante? ¿Sí o no? ¿Y por qué tener metas en la vida? Escuchemos. Porque creo que las metas es algo elemental para nuestras vidas. Si no hubieran metas, no tendríamos un rumbo fijo que seguir. Si tienes metas, tienes que hacer algo para llegar a ellas. Es importante tener metas para poder alcanzar mis sueños. Cuando uno no tiene metas, ocurre la famosa frase de que cuando uno no sabe para dónde va, todos los caminos son correctos. Cuando uno tiene metas, sabe muy bien de escoger su camino y transcurrirlo, recorrerlo por el mejor método. Considero que tener metas es importante porque todas las personas para autorrealizarse deben de cumplir una misión en su vida. Y sin esta misión cumplida, la persona no se sentiría satisfecha completamente. Es importante tener metas porque obviamente tenemos que tener un camino como para seguir y tenemos que hacer lo que nos apasiona y de esta manera por eso es importante pues como tener las metas claras. Porque uno tiene que tener objetivos en la vida, entonces uno siempre tiene que mirar hacia adelante y tener objetivos, si no uno no sabe hacia dónde va. Es importante tener metas porque hay que buscar un lugar a donde ir. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y eso no es bueno. Bueno, a mí me encanta escuchar las opiniones de la gente porque finalmente nos enriquecen mucho el debate, nos aportan mucho a la discusión de nuestro tema aquí en el programa. Me dice mi máster acá que tenemos que ir a unos comerciales y regresamos para que sigamos hablando aquí en Vivir con Sentido sobre el establecimiento de metas. ¿Por qué son importantes las metas en la vida? No se muevan y ya regresamos para que aquí en Vivir con Sentido sigamos hablando de eso.